se usó en silencio durante siglos, hasta que los gritos de sus víctimas se convirtieron en leyendas. Hoy, desenterramos la verdad más macabra detrás de los instrumentos de dolor que la historia intentó olvidar. Aunque asociamos la tortura con la oscuridad medieval, su regulación y práctica están codificadas en una de las leyes más antiguas de la humanidad. El Código de Hammurabi, de hace casi 4.0 años, ya prescribía el empalamiento como castigo oficial. La crueldad organizada no es un invento moderno, sino una sombra que nos acompaña desde los albores de la civilización. Los primeros registros históricos muestran la tortura no como barbarie, sino como un método de castigo legal y una herramienta militar sancionada por el Estado. El Código de Hammurabi. Hace casi 4 milenios, una verdad aterradora fue tallada en piedra. El Código de Hammurabi no solo dictaba justicia, sino que prescribía el dolor, estableciendo el empalamiento para ciertos crímenes. El terror asirio y persa en el imperio neoasirio practicaba sistemáticamente el empalamiento de sus enemigos vencidos. Siglos después, el imperio persa continuó la tradición. El rey Darío y se jactaba de haber empalado a sus enemigos, y el historiador Heródoto relata cómo Darío empaló a unos 3.0 ciudadanos tras conquistar Babilonia. El sadismo como espectáculo en Roma. La tortura se transformó en una forma de entretenimiento público. La crucifixión era el método predilecto para los esclavos. Los condenados eran azotados brutalmente. Luego, se fijaban sus manos y pies con clavos a una cruz. La muerte era lenta y agónica. La tortura del caldero. Se colocaba un caldero sobre el vientre del acusado. Dentro, un roedor hambriento. Al calentar el caldero, el animal, desesperado, roía y excavaba a través del estómago y las entrañas de la víctima. Ciertos emperadores llevaron la crueldad a niveles personales. Nerón enterró vivas a las mujeres que rompían sus votos de castidad. Domiciano bañaba a los cristianos con leche y miel, los clavaba en barriles con gusanos y los dejaba para que fueran devorados lentamente. Pero si Roma convirtió el dolor en un espectáculo, la Edad Media lo perfeccionaría. La Edad Media fue la época donde se diseñaron la mayor cantidad de instrumentos destinados a un único fin: infligir el máximo daño posible. El empalador, Vlad Tepes. Ninguna figura histórica está tan ligada a un método de tortura como Vlad el Empalador. Su crueldad inspiró el mito de Drácula. Vlad perfeccionó el empalamiento. El acto más infame fue la creación del Bosque de los Empalados, cerca de Regové. Cuando el sultán Mehmed II y su ejército llegaron, descubrieron unas 20.0 personas empaladas. Un espectáculo de terror. Los métodos de la Inquisición española. La Inquisición española sistematizó su uso para obtener confesiones. La garrucha. El reo era izado con una polea y luego se le dejaba caer violentamente, dislocando sus hombros. El potro, el prisionero, era inmovilizado sobre un bastidor. El verdugo apretaba cuerdas que mordían y atravesaban la carne. El tormento del aguancé introducía un paño en la garganta del reo y se vertía agua sobre él, provocando una sensación constante de ahogamiento. El arsenal del oscurantismo. La Europa medieval desarrolló un arsenal. La cuna de Judas. La víctima era descendida lentamente sobre la punta afilada de una pirámide que penetraba el ano, la vagina o el coxis. La sierra en C colgaba a la persona cabeza abajo. 2 verdugos usaban una sierra para cortar el cuerpo por la mitad. La víctima no perdía el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo a la doncella de hierro. Un sarcófago con forma humana, repleto de clavos. Al cerrarse, las puntas penetraban el cuerpo en puntos no vitales, causando una muerte lenta y agónica. Mientras Europa perfeccionaba sus máquinas de dolor, en otras partes del mundo, la crueldad adoptaba formas de una paciencia aterradora. Algunos métodos buscaban prolongar el sufrimiento durante el mayor tiempo posible. La muerte por 1000 cortes, Lingji. Este suplicio chino
utilizado hasta 1905, es el epítome de la muerte lenta. El verdugo infligía cientos de cortes superficiales por todo el cuerpo. El objetivo era causar un dolor extremo sin provocar una hemorragia fatal. Tras horas, la víctima finalmente era decapitada. La tortura con elementos naturales. El bambú se colocaba a una persona inmovilizada sobre brotes de bambú recién cortados. Los afilados brotes crecían lentamente, perforando el cuerpo de la víctima hasta atravesar sus órganos vitales. Gota a gota se inmovilizaba a un reo, mientras una gota de agua caía continuamente sobre su frente. El impacto constante no solo provocaba la locura, sino que, según relatos de la época, llegaba a erosionar el cráneo. Pero el siglo XX no abolió la tortura, simplemente la hizo más eficiente. La tortura se centró en quebrar la mente y el espíritu de la víctima, sin dejar marcas visibles. El legado soviético de la KGB, el método de interrogatorio más temido, era la privación del sueño. Obligaban a los prisioneros a caminar continuamente, o los colocaban en celdas, con suelos inclinados, que se llenaban con agua helada. La tortura leve y la guerra contra el terror. Surgió el concepto de tortura light, para evitar dejar marcas físicas. El waterboarding consiste en atar a un prisionero y sumergirlo hasta casi ahogarlo, repitiendo el proceso. La privación sensorial encierra a la persona en una celda sin luz ni ruido, buscando hacerle perder por completo la noción del tiempo y el espacio. Las posiciones de estrés obligan a un prisionero a permanecer de pie en la misma posición durante días, provocando un dolor insoportable y daños permanentes. El horror persistente. La tortura es una realidad brutal. Hoy, tras la retirada de las fuerzas rusas de Kharkiv en Ucrania, se encontraron al menos 25 cámaras de tortura. Los testimonios revelaron el uso de palizas electroshocks, extracción de uñas y el uso de lijas para cerrar los dientes. Los instrumentos han cambiado, pero la intención sigue siendo la misma. A lo largo de los siglos, la única constante parece ser nuestra inagotable imaginación para la crueldad. A pesar de las prohibiciones internacionales, la tortura persiste. Los métodos se modernizan, se ocultan bajo eufemismos, pero su esencia, la aniquilación de la voluntad humana a través del dolor, permanece inalterada. La sombra de la tortura es larga. Estudiar estas historias no es para celebrar el morbo, sino para no olvidar jamás las profundidades de las que debemos mantenernos alejados.